temporada de la juventud dura poco, pero tiene mucho adentro. Y yo hice muchas cosas al mismo tiempo. Era estudiante de Derecho, la carrera era muy libre, se daban los exámenes cuando no quería, no había que ir a clase, así que me quedaba mucho tiempo y la verdad es que la mayor parte del día me lo ocupaba la noche, porque iba a la barra del metro donde había gente que yo quería mucho y además gente que yo necesitaba mucho. Todos leían, todos discutían. Había dos tipos de atracción para la gente joven. Uno era Quijano y March, y otro era Luis Valle y Acción. Y los dos tenían un equipo de muchachos jóvenes, todos creadores, inteligentes, inquietos. En Marcha estaban al mismo tiempo la crema de los que escribían. En Acción estaba la crema de los Colorados, que estaba integrada por Michelini, Maleco Flores Mora. En ese momento fue que trajimos a Onetti de Buenos Aires. Nosotros opinamos que era genial, que nadie lo conocía. Era el tiempo que Onetti tenía en un sótano la edición entera del Pozo, esa con el falso Picasso en la carátula. Mi primera incursión en el teatro es la prueba de que uno no sabe nunca quién es, porque yo escribía desde muy joven, escribí siempre, nunca se me ocurrió ver teatro, veía muy poco teatro y muchísimo menos escribir teatro. Hasta que en un momento dado, yo era muy amigo con Ángel Rama, compartíamos una casa cuando nos casamos, nos fuimos con nuestras respectivas mujeres a vivir en una misma casa porque no nos daba la plata para el alquiler. Y vino Ángel un día y me dijo, esto tenés que verlo, porque es una cosa excelente. Y era doña Rosita la soltera con Ducho. Yo fui a verla y quedé admirado por una coincidencia. Yo hacía un año que escribía el principio de una novela que se llamaba La Biblioteca. Yo era funcionario de la biblioteca y había descubierto una cosa espantosa, y es que en el año 1917 se había puesto la piedra fundamental de la biblioteca y estábamos en el 50. Y en la foto de la puesta de la piedra fundamental había un chiquilín de pantalón corto que era un viejo en mi momento, que era jefe de personal, canoso y viejo ya, ¿no? Había vivido toda su vida embarcado en la biblioteca y mantenía la ilusión entera de que si se hacía el edificio nuevo y teníamos un buen presupuesto, todos íbamos a estar bien. Y yo lo veía atado a una esperanza totalmente imposible de cumplir. Y no tenía manera, empecé 3 o 4 veces la novela y fracasé. Y después que vi doña Rosita soltera, que es la historia de cómo un tiempo atraviesa un ser humano, de cómo ella desde la juventud hasta el final está atravesada por un fenómeno que es un amor que no se da, yo vi que podía transferir esa forma, esa invención formal a la biblioteca y escribí una obra en 3 actos que se llamaba La Biblioteca, con unos agonistas que eran los funcionarios de la biblioteca, pendientes siempre de una ilusión totalmente vana y cada vez más burocratizados, cada vez más mecanizados, cada vez más vacíos. La obra termina en un baldío, donde ellos están con paraguas porque llueve y están esperando cumplir el horario. Y esa fue la primera obra que escribí. En ese momento, Onetti era el presidente de la Comisión de Teatros Municipales. Leyó la obra, me dijo, esta obra hay que darla, está muy bien, yo qué sé. Yo dije, bueno, encantado. Y después que le dije eso, me di cuenta que era una obra de profunda crítica al gobierno, porque estaba haciendo esos tipos, los estaba deshaciendo, y el responsable era el gobierno, porque la burocracia es producida siempre por la rutina y por la mentira de la relación con el patrón que no existe. Y entonces el presidente de la República era Luis Valle, yo lo quería muchísimo, trabajaba en Acción,
Dije, no le puedo hacer esto, no puedo poner una obra que critique la esencia de este gobierno, que es un gobierno burocrático. Y escribí otra de apuro sobre el mismo esquema, que es un avaro que a medida que pasa el tiempo envenena más la relación con el mundo por razón de plata. Y era un almacenero miserable que escondía el dinero y que cuando se muere y llega al ataúd es el momento en que descubren dónde estaba escondido el dinero y en el momento de mayor alegría entra al ataúd y lo dejan en el suelo. Esa es la trastienda. Fue la primera que estrené porque conseguí que Onetti admitiera que yo le sustituyera la obra. Decía que era mejor la biblioteca, pero transó y me dejó estrenar la trastienda. Y se estrenó la trastienda muy bien dotada porque estaba Candó, Estela Medina, Maruja Santulo, tenía un reparto formidable, y se dio en la Sala Verde y caminó bastante bien. Y yo me di cuenta que yo podía dialogar bien y no contaba bien, contaba mal. Felizmente la crítica me daba para comprender eso. Así que comprendí, todavía lo sigo pensando, que yo tengo dentro de mi nivel, que es chico grande, no me importa, dentro de mi nivel una mayor facilidad para concebir el teatro, por una razón profunda, y es que el teatro admite una distorsión mucho mayor que la novela. El cine no puede distorsionar. Cuando el cine distorsiona, así sea Harry Potter, miente y se nota. En cambio, en el teatro, la figura está de carne y hueso en el escenario, y entonces no puede desmentirse, porque es verdad y lo estás viendo. Y eso admite una distorsión mucho mayor, y yo solo puedo escribir a los límites de lo expresionista, una cosa distorsionada, rota la realidad, y ahí aparece lo que yo puedo hacer para que las cosas, las figuraciones, cobren una trascendencia que no está en sí misma, sino un poquito más atrás. Esta foto es del final del último ensayo de La Trastienda. El que está a la izquierda es Carlos Muñoz, que era el director, con sus lentes y un cansancio que no puede con la tristeza que tiene. Leopoldo Novoa era el escenógrafo, un tipo muy inteligente con mucho sentido del humor. Me está mirando un poco desde arriba. ¿Y vos cómo te sentís? Y yo me sentía muy bien. Me acuerdo muy bien de esa noche. Esto debía ser a las 4 de la mañana y ya no podíamos más, pero fue gozoso. Me gusta este recuerdo. Fue la primera vez que estrené, año 58. Y acá está una toma de casi todo el elenco. Está Candó, García Barca, Estela Castro, Maruja Santulo, Héctor Cuore, un poco acá la cabecita atrás de Candó es el Titino Pedemonti. Fue un elenco bueno para La Trastienda. El gran avaro era Candó. Había sucedido una cosa muy rara, porque el Uruguay había estado con un fulgor creativo y cultural extraordinario en los 900, y después esa gente siguió optimista y alegre. Cuando se deterioraron las cosas y la cosa iba muy mal, ellos seguían pensando que todo iba muy bien, ¿no? Un día Zabala Muniz me dijo, ustedes son unos ingratos, reciben un país maravilloso y lo que se dedican es a criticarlo. Y yo le dije, pero es que las cosas no están bien, ustedes dicen que están bien y no están bien. Eso es por la ingratitud, yo que sé, quedamos enojados. Durante mucho tiempo no nos saludamos con Zabala Muniz, que era un hombre mucho más grande que yo, importante, al cual yo admiraba, era el creador de la Comedia Nacional, era un senador de la República, había defendido siempre las causas que a mí me parecía que estaban bien. Pero una diferencia brutal era el optimismo de la gente del Centenario. La generación del Centenario era una generación alegre y en general vacua, que adentro no tenía nada, ¿no? Nosotros emprendimos contra esa gente como locos, los silenciamos a todos y no fue bueno, ¿no? No fue bueno, fue
un exceso juvenil inconducente, no llegamos a nada. Y la verdad es que era gente considerable y nosotros metimos a todos en la misma bolsa y cada uno tenía sus valores. Pero son esos arrebatos juveniles, los teníamos entre nosotros también, peleábamos mucho, ¿no? A propósito de problemas literarios. Yo tuve problemas personales con Emil Rodríguez Monegal, que había sido mi compañero de clase en la escuela, y porque él hablaba mal de Morosoli, o porque decía que Felisberto Hernández era inmaduro para el sexo y para la vida, y yo me ofendía vivamente por eso y lo dejaba de saludar, ¿no? Eso pasó, nos cruzamos un día en la puerta de la Biblioteca Nacional, y, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Y yo caminé unos pasos y dije, esto es una mentira. Di vuelta, dijo, oye, Memín, no te voy a decir más buenos días, porque no quiero que tengas buenos días, quiero que tengas malos días, porque lo que estás escribiendo está mal por esto y esto y esto. Y él quedó asombrado, ¿no? Que yo me ofendiera por las cosas que decía de cómo adjetivaba a Morosoli, ¿no? Pero era un motivo nos estábamos jugando la vida en eso. Fue un fulgor y pasó. En café eran las cosas trascendentes del mundo, era cómo se adjetivaba, eso sí era importante. El adjetivo era una discusión, una buena discusión, y la valoración. Y es una cosa muy importante, en materia cultural, la definición de un sujeto es por cómo hace la escala de los demás, ¿no? de los personajes universales de la cultura. Si la tiene confusa, ese no entiende nada, despreciable, absoluto. Pero eran discusiones a veces tan buenas en sí mismas, que en algún momento habíamos decidido que se podían repetir en público, que si viene, por ejemplo, fulano de tal, tenemos que tener esta discusión sobre yo qué sé, podría ser cualquiera, sobre Sartre, sobre Camus, que vino el año pasado y pasó tal cosa y tal. Y esa discusión salió muy bien. Ustedes dos tendrían que repetirla. Nunca se repitió nada, pero era una cosa que llegaba a ser espectacular, ¿no? La experiencia más importante para un autor, por supuesto, es estrenar. Y yo tuve una felicidad muy grande porque en los años 50 y 60, que fue en donde yo pude tomar contacto con el teatro independiente no era que pudiera dar obras nacionales, tenía ansiedad, tenía voracidad por dar teatro nacional. Posiblemente esa modalidad haya empezado con las jornadas de teatro nacional que inventó la Comisión de Teatro cuando estaba Onetti. Y a Onetti se le ocurrió una cosa muy buena, y es que las obras de autores uruguayos fueran a la Comisión de Teatros y que la Comisión de Teatros eligiera las que le parecía mejor dar y las financiara. Y eso provocó un cambio en el teatro extraordinario, y las obras nacionales eran las que financiaban las obras no nacionales, porque tenían una financiación brindada por la Comisión de Teatros Municipales y después la recaudación normal. Y como muy bien explicaba Bergamín, en un medio, cuando hay una revista de arte, sobrevive penosamente. Cuando hay dos, es mejor. Y cuando hay tres, empieza a ser excelente. ¿Por qué? Porque la actividad cultural es rebotante. La cultura no va nunca sola, va como pegando en cosas y uno provoca la reacción del otro y se van sumando los efectos. Y cuando el Teatro Nacional se estrenaba muy profusamente, entonces había, no una competencia, pero había un rebote entre una cosa y otra, y había un mundo del Teatro Nacional. Es decir, yo estrené prácticamente todas las obras que escribí y muchas veces quedé en deuda porque me pidieron obras y no tuve tiempo o fuerza para escribirlas. Entonces, la manera de aprender y la manera de gozar el teatro para un autor
es ver sus obras puestas en el escenario, porque hasta que no se paran en la realidad, no se sabe nunca qué dicen ni cómo dicen. Yo trabajé muchas veces con Teatro del Pueblo y dirigiendo Yáñez más veces todavía. Y teníamos un entendimiento completo en cuanto a la colaboración respetuosa, que no es lo mismo que el meterse en lo que no corresponde, es lo contrario. Y el teatro independiente era una especie de maravilla humana, porque los que hacían teatro independiente trabajaban, hacían su jornada de trabajo durante el día, y después llegaban al teatro a las 7 de la tarde y se iban cuando correspondía que se fueran. Unos días antes del estreno, a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, y a veces redondeaban la noche entera, se comían unos buenos ñoquis ahí y se pasaba la noche entera, y el que barría el escenario de repente era el autor, y el que ponía las luces no era un electricista, era el director, en este caso, Yáñez, que hacía, cuando estuvieron en Suecia no podían creer de que el director fuera el que colocaba los focos y que estuvieran 4 funciones diferentes, y así era el teatro. La taquilla importaba mucho menos que el efecto sobre la gente, y las formas culturales, la forma de familiarizar y hacer entrar y sensibilizar a la gente sobre cosas que importan a la comunidad, que importan a la convivencia de la gente, ¿no? Era un teatro generoso y al mismo tiempo loco, ¿no? Desde la puesta en escena para cambiar el mundo, tiene una desproporción quijotesca, maravillosa y además demente. La historia complica las cosas, ¿no? Yo al pasar comenté que mi padre no me dejaba trabajar para que me recibiera. Lo que él no pensaba es que se iba a morir y que en ese momento yo tenía 20 y pocos años, nunca había trabajado, y en mi casa el día que se murió dejó de entrar 1 centésimo por mes, y yo vivía con mi madre y con mi hermana, que nunca habían trabajado tampoco. Entonces hice muchas cosas, entre ellas me di cuenta que podía escribir versitos de murga, y conseguí un trabajo que consistía en libretar contra el reloj la cachada deportiva. Los partidos de fútbol se jugaban a las 3:30 como ahora, terminaban 5:30, y yo para las 8 tenía que tener escrito 1 hora con 10 canciones a propósito de lo que había pasado. Parece imposible, pero lo podía hacer no más bien, porque las situaciones en el fútbol son siempre las mismas y son pocas, ¿no? Echa un jugador, no echa ninguno, hay goleada o no hay goleada, uno juega bien, el otro juega mal, uno gana, empata o pierde, y después las características de cada jugador. Y yo entre semana imaginaba diferentes situaciones y tenía mi reparto de canciones hechas que eran parodias sobre canciones conocidas, y después las armaba. Y así pude con eso y con otras invenciones parecidas de empleos que nunca había tenido, ir pasando, tirando las situaciones. La facilidad para versificar el nivel de murga me sirvió en el teatro después con Bogliacini, un muchacho del Galpón, me llamó y me dijo: mirá, tenemos un joven nuevo que escribe teatros muy bien, te va a gustar mucho lo que escribe, hizo una obra que queremos dar, pero es la historia de un murguista con la murga en el teatro, pero él no escribe verso de murga. Si vos no le harías la murga. Y sí, por supuesto. Era Mauricio Rosenkopf con el Tulek, con el gran Tulek. Y yo leí la obra, me encantó, porque Mauricio es un tipo lleno de talento desde que empezó a jugar hasta ahora. Y hice los versos del gran Tuleque, y algunos eran políticos. En esa época había habido un faquir en Montevideo, en una confitería en 18 de julio, habían puesto un ataúd de vidrio y adentro un faquir que no comía. Y estuvo en exhibición durante mucho tiempo ese faquir. Y entonces yo en esa época le hice, fue exactamente el año que se hizo, el año 62 debía ser,
el Festival Rioplatense de Teatro y Mauricio presentó el Gran Tulec. Y eso coincidió con poco tiempo antes, con el cambio de gobierno, es decir, los colorados perdieron el poder y los blancos subieron al poder. Y los blancos eran, por lo menos en apariencia, cuando llegaron, gente conservadora y más allegada a gente de campo. Así que yo escribí una canción para el Tuleque que decía: los estancieros tuvieron poder y nos mandaron vivir sin comer. Hay que ser un faquir. Y eran versos de ese tipo. Los que cantó el primer Tuleque, después vino un segundo Tuleque con música ya más seria y letras hechas por el propio Mauricio, que aprendió a hacer versos. Yo era muy joven cuando empezó. Y la experiencia de la Callada Deportiva me dio esa posibilidad de hacer versitos de murga, que no se pierde como andar en bicicleta, después que se contrae no se pierde nunca. La vida que tuve que enfrentar no fue una cosa trágica, pero pues me impidió recibirme, tuve que postergar la fecha de recibirme unos cuantos años, y me recibí bastante viejo, me recibí con más de 30 años, ya casado y con una hija, y que ahí que pasé a la aristocracia, que significa tener un título profesional que te permite ganar la misma plata pero en la mitad de tiempo, que era lo que yo pensaba siempre. Yo no tenía mayor vocación por el derecho, pero sabía que si me recibía de abogado iba a ganar en 4 horas lo que se gana en 8, y me iba a quedar 4 horas para escribir, que fue lo que sucedió efectivamente. Y en el año 65 se cayó el Banco Transatlántico y tras él cayeron 11 bancos más. Y el Uruguay quedó deshecho desde el punto de vista económico. Y eso es lo que a mí me provocó escribir el Patio de la Torcaza, que era recibir ese deterioro del cual nadie es culpable, pero que arrastra a todos, ¿no? Y el argumento es la ilusión de un conventillo en el último grado de deterioro. Cuando estábamos discutiendo con Carvalho cómo era la escenografía, en un momento dado Carvalho me dijo a mí: pero vos lo que querés es como la muela careada de un conventillo. Dije: justo, eso es lo que quiero. Una muela careada. El conventillo ya no es un conventillo, ya es una cosa ruinosa, es una cosa que está en el suelo antes de empezar. El conventillo es una situación alegre, es un lugar pobre, pero con inmigración, con fuerza, con gente que viene a hacerse la América. Este conventillo es de gente desilusionada, gente quebrada. Después de eso, pasaron años. El Patio de la Torcaza debe haber sido estrenado sobre los 70, antes de la dictadura. Y después de eso sobrevino la dictadura. Y entonces cuando ellos vinieron, los del Galpón, conversamos con Yáñez y decidimos dar el Patio de la Torcaza de nuevo, tocado en su letra poco, pero en su puesta mucho, para hacer lo que habíamos vivido. Ese conventillo, que era la ruina de algo, que era una muela careada de conventillo, era el conventillo después de la dictadura. Ya el motivo fundamental no era la falta de confianza y el haberse caído toda la estructura económica. Lo terrible es que se nos había caído el país, se nos había corrompido lo más importante que puede tener una sociedad, que es la percepción del otro. La dictadura, el último sentido que tuvo fue que nos hizo más separados los unos de los otros, más desconfiados, donde debía haber amor y compartir sentimientos y cosas hermosas, había odio y había separación. La percepción del otro fue deteriorada por la violencia de arriba, que es la peor y la más abusiva. Y entonces la segunda versión del Patio de la Torcaza fue mucho más trágica que la primera, porque era una versión que había integrado la violencia y la muerte, y eso se sentía
en pequeñas cosas, no tocamos mucho la estructura de la obra, tocamos simplemente la solemnidad y la cercanía a la cosa trágica, ¿no? Fue mucho más trágica la segunda versión que la primera. Y esta es una foto del patio de la Torcasa en el galpón, con María Zambulla. En la segunda versión, la que yo digo, cómo abundan los trajes oscuros acá y cómo abunda la cosa dura y trágica que hicieron, ¿no? Todavía no estaba montada del todo. Es para mí muy importante, esta foto es excelente. Los autores que tenían más intencionalidad expresa, los que tenían un mensaje, como Sartre, como Brecht, que yo vi muchos Brecht y muchos Sartre, y además eran grandes autores, escribían muy bien y a mí me impresionaban. Cuando a un autor a uno le parece muy bueno, se le despierta como la codicia de robarlo. Se leen autores buenos porque a uno no entusiasma, pero cuando hay uno que se destaca y que uno tiene que ver con él, da ganas de apropiarse un poco de todas las cosas que inventó y que logró. Y me pasaba, por supuesto, con Brecht, más que con ninguno, que es un autor formidable, pero es un autor que en última instancia quiere demostrar algo. Y yo creo que el teatro no está hecho para demostrar que es una cosa racional. Brecht, en el fondo, es un escritor racional. Lo que tiene es unos medios literarios, una potencia artística extraordinaria para hacer lo que quiere. Pero en última instancia, cada obra de Brecht es una demostración. 2 más 2 = 4. Venga y va a ver cómo es verdad lo que yo digo. La vida es así y hay que hacer tal y cual cosa. Eran demostraciones. Yo quería otra cosa, es decir, el teatro tiene que ser una forma de emocionalidad profunda, a tal grado de que el que experimente la experiencia de vivir una obra quede cambiado, que su ser, su propio ser, sea alterado por esta experiencia. En última instancia, toda la cultura no es otra cosa que una gran serie de experiencias vividas que se van adhiriendo al ser hasta transformarlo. La dificultad que a mí me desafiaba y me desafía cuando quiero escribir teatro es, en cierta medida, la inverosimilitud de una conducta y de un ser en la realidad. Cuando yo digo que el teatro lo que yo puedo escribir es distorsionado, es porque la fuerza de lo que yo quiero escribir se da entre la patencia y la realidad de un ser que está ahí y algo que no puede corresponder a la realidad. Es decir, ese desafío de que sea real pero no, es lo que yo creo que le da fuerza a lo que yo puedo escribir. Yo escribo siempre y cada vez que me esfuerzo más, y para mí, cuando califico lo que escribí, pienso que cuanto más pude dominar el hecho de hacer imposible y que sin embargo esté ahí, que no se pueda desmentir, es lo que hago con mejor economía. En una obra de arte, Shakespeare es una cosa deslumbrante, es el autor que consigue más efectos en menos espacio. Shakespeare cuenta las cosas y hace alusión y trae a colación muchas más cosas que los autores vulgares. Es un genio por la condensación. Mi trabajo era compaginar un hecho muy naturalista, que era mi lenguaje, con una forma no naturalista, cada vez más torsionada. Y el primer paso fue acercarme al teatro del absurdo, que da una libertad de expresión muy grande y puede ser muy significativo si uno lo quiere hacer. Y así escribí algunas obras sobre ese esquema, sobre el esquema del absurdo, de que la apariencia sea un sainete y que atrás del sainete haya algo trágico que se empieza a vislumbrar, es decir, que la obra diera una curva. La crítica, cuando se estrenaron esas obras, siempre criticaba, decía que el estilo no estaba mantenido. Y mi intención era que el estilo no fuera mantenido, que parecieron, por eso les llamaba anti-sainete,
porque es una cosa que parece que es un sainete, pero resulta que no. Y entonces el final, que se acerca mucho al teatro del absurdo, era el efecto final de la obra, ¿no? El patio de la Torcasa no tendría ningún sentido si siguiera como empieza, burlesca, ligera, pintoresca, divertida. Y los otros siguen divertidos, pintorescos como eran, pero les están pasando cosas terribles, cada vez más terribles, por una forma de destino marcado. Es decir, una obra siempre es un hecho de destino marcado. Desde la tragedia griega va a pasar tal cosa y pasa tal cosa, ¿no? Y estos son unos infelices que están en esta situación y no tienen salida, y no tienen salida. ¿Hasta dónde? Hasta el último extremo, ¿no? Terminan comiendo la bosta de los papagayos que están criando porque son de pedigre y piensan que va a ganar mucho con los papagayos y no tienen un centésimo para comer y limpian las jaulas y comen de eso. Y llegan a lo último de la desesperación y de la humillación. Y eso no tiene nada que ver con el sainete. Es lo más contrario al sainete que puede haber. El asunto es mantener la forma y que eso vaya llevando y uno se ría y se arrepienta de haberse reído. Esto tiene que ver mucho con el grotesco. El grotesco pirandeliano hace eso y a mí me importó mucho. Es decir, el último giro de llevar el sainete a lo que es el contrasainete es una cosa pirandeliana y yo la sentí así. Hay que robar siempre y en la medida que uno puede matar al que está robando. Ya matar a Pirandello era difícil, pero acercarse y hacer una cosa con él. Y ese fue el principio, ¿no? Y ese es un poco el sustento y el ejemplo mejor, el patio de la Torcasa, que no en vano caminó bien y era porque yo había aprendido a dominar ese dueto que era el sainete y la tragedia al mismo tiempo. Y esta no es una foto de teatro, pero es una linda foto del día que hicimos una reunión de prensa a propósito de un espectáculo de luz y sonido que se hizo en la Plaza Matriz con un tema histórico. La Plaza Matriz tiene un privilegio muy grande. De un lado tiene el Cabildo, del otro lado tiene la Iglesia Matriz y son dos edificios que estaban en la época de Artigas. Así que nosotros hicimos un espectáculo, luz y sonido, con un tema artiguista que sucedía en la Plaza Matriz, con los dos edificios principales fieles a su momento y su época. De izquierda a derecha estoy yo con el micrófono, Conforte, que era el presidente de Pluna, porque ese espectáculo fue el regalo que Pluna le hizo al cumplir 50 años a la ciudad de Montevideo. Después de Conforte está Rubén Yáñez, el que sigue hacia la derecha es Sergio Termin y el último de la fila es Carlos Carvalho, que era el escenógrafo. Sergio Termin dirigió los actores. El espectáculo estaba actuado por Rada y se llamaba Crispín Amores Artigas, que fue un personaje que existió en la realidad, un moreno que decía que era sobrino de Artigas, un caso nunca visto, y se hacía llamar Crispín Amores Artigas. Era un don Juan morocho que vendía escobas, y ahí venía a la plaza. Había después un espectáculo, terminaba con un gran candombe, porque los morenos eran una fuerza muy importante en la revolución, y fue un espectáculo muy bueno que cuando cambió el directorio de Pluna, regaló el equipo distribuido en diferentes partes, con lo cual se perdió todo. Y para mí la obra en que yo he conseguido acercarme más a lo que quiero es Frutos, porque es una obra muy obligada en cuanto a la realidad, porque es una obra histórica y hay que romper la realidad que tiene cada uno antes de empezar. Cuando uno dice Frutos Rivera, todos tenemos una idea vaga o precisa, pero todos sabemos quién fue. Si decimos Juana de Arco es lo mismo. Es decir, cuando viene un personaje histórico, el público, antes de empezar la obra, sabe quién es el que va a hablar. Y hacer con ese personaje algo totalmente inverosímil, llevarlo al último grado del retorcimiento,
le da una fuerza extraordinaria. Y yo lo que quería en la obra no era una propuesta demasiado ambiciosa. A mí me atraía y me atrae mucho el personaje de Rivera, porque es como una fuerza natural, como una fuerza desencadenada. Tiene mucho que ver con lo que tiene el continente americano de continente a medio hacer. Es decir, América no es un continente terminado de hacer como Europa. América es una cosa más salvaje, más fuerte, que no termina. Como una fuerza de la naturaleza que no sabemos hasta dónde se puede desencadenar. Y Rivera era eso. Entonces yo escribí una obra de que del principio hasta el final desafía la verosimilitud y lleva lo que está sucediendo al último grado de la distorsión. ¿Para qué? Para desencadenar este sujeto. Ninguno de los hechos que cuento es verdadero. Nada sucedió en la realidad. Lo único que sucedió en la realidad es que hubo un hombre que era como la fuerza de engendradora de cosas. Le llamaban el padrejón. Por donde pasó dejó hijos, dejó muertos, dejó una estela de barbarie humana y al mismo tiempo de maravilla humana, ¿no? Y creo que ahí logré juntar lo que era el teatro del absurdo con el teatro de la exasperación, el teatro expresionista, y una tercera cosa que también me gustaba, y es ahí rompí el ciclo del tiempo. El teatro naturalista es lineal. Lo que pasa una hora no vuelve a pasar, pero en la cabeza de un sujeto lo que pasó vuelve a pasar y a veces es obsesivo y pasa muchas veces cada día. Y eso es lo que estaba rigiendo el trazado de esta obra, que a mi entender es donde yo pude condensar más, hacer que las cosas sean más compactas. El Frutos es una obra breve que tiene adentro muchísima materia, estrictamente creacional, artística. A mí es la que yo prefiero y es la que más me gusta y es la que más me gustaría volver a estrenar. Fue estrenada en condiciones en cierta medida inadecuadas, hubo problemas entre la dirección y el elenco, terminaron yendo a consultar a Atahualpa el Chopo cómo tenía que terminar la obra y Atahualpa el Chopo le dijo, pero esta es una obra de autor viviente, hay que consultarlo a él cómo termina la obra, ustedes no pueden inventar el final de la obra. De hecho es que yo no vi el estreno porque fui esa noche, me contaron cómo terminaba la obra y me fui porque no era la mía. Después una tarde fui a verla porque tenía curiosidad y la vi y estaba bien puesta. Y esta es una foto de Frutos, el gran amador, el gran embaucador, el que mentía y amaba. Me gusta muchísimo esta foto donde está con una de sus muchas mujeres, hay 5 o 6 mujeres, todas amadas y seducidas. Esta es una de ellas, y era lindísima. Llevado por el encanto que ejerce sobre mí, mi nuera, tengo un hijo que quiero mucho y se casó con una piba, la cual quiero mucho también, con Silvia Meyer. Y Silvia Meyer hizo varias canciones de actualidad, como dicen los muchachos de la murga, y entre ellas hizo 3 o 4 sobre la perestroika. Entonces a mí se me ocurrió escribir una obra musical que se llamaba La hija de Gorbachov. Y con esa pieza que se llamaba La hija de Gorbachov, que tenía muchas canciones, Silvia cantaba y tocaba diversos instrumentos, porque toca muchos instrumentos, y a mí me gustaba mucho. Y tanto me gustaba que Silvia me convenció de que yo hiciera de Gorbachov. Y entonces hacíamos un espectáculo en la madrugada del Galpón, a la 1 de la mañana, con La hija de Gorbachov, que estaba siempre lleno. Hicimos a teatro lleno toda una temporada. Yo salía y decía, mi nombre es Gorbachov. Y ahí seguía, me pintaban una mancha en la pelada y de ahí salía la obra y Silvia cantaba y tocaba sus instrumentos y yo hacía comentarios a propósito de este nuevo comunismo que hacía todo lo contrario del viejo comunismo, porque lo de Gorbachov era un espectáculo extraordinario, ¿no?
pasen señores, pónganse cómodos, y eran los que venían a invertir, los capitalistas, pasen por favor, están en su casa. Y esa era la hija de Gorbachov. Y fue muy divertido para ir. La única vez que me atreví a subir a un escenario fue esa y no me pareció mala. Creo que es un lindo lugar. Hay que superar timideces o inhibiciones, pero es un buen lugar el hacer el actor, la vivencia de estar adentro de otro es buena. Te hace bien psíquicamente, es como viajar.